traumáticas, que ya conocemos esa palabra del trauma, es decir, que genere un efecto de carga fuerte en el niño, en el joven, incluso en el adulto, va a ser un efecto gatillo que va a desatar una patología si tiene esas cargas genéticas y hereditarias en su ADN, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo, porque incluso decía otra compañera, el consumo de sustancias, claro, yo puedo tener un ambiente maravilloso, un ambiente muy cordial, pero la mamá no para de fumar cigarrillo o de ingerir otro tipo de sustancias y consumir otro tipo de sustancias, o ni siquiera la mamá, digamos, la mamá ya es madre soltera, genera un muy buen ambiente para el niño, pero la carga seminal de esa persona que le ayudó a engendrar a su bebé tiene otras disposiciones genéticas también. Entonces, digamos que el papá es prosumidor, consume de todo, desde cigarrillo, alcohol, hasta sustancias psicoactivas. Y ese es el semen que se fecundó con el óvulo. Esas cargas están ahí, que quizás no generen unas respuestas inmediatas, pero como lo vimos en la clase de ayer, puede haber efectos gatillos que lo desaten. Estamos en el mundo, no voy a decir que solo en Colombia, sino en el mundo, muy acostumbrados a un montón de malas prácticas en torno a la salud, tanto mental como física. Entonces a vos te da un dolor de cabeza y ya como para no ir al médico, ya sabes qué es lo que te la quita. Entonces vas y te compras un Advil o cualquiera de estas otras cosas para el dolor de cabeza y la migraña pues fuerte. Y asimismo están en TikTok o en Instagram y llega una muchacha y dice, chicas, les tengo la solución. Resulta y acontece que es que tienes barritos, tienes acné, pues eso es porque tú tienes un hígado graso. Y ella, ¿cómo va a saber? Ella ya le hizo los exámenes a usted para usted saber que usted tiene un hígado graso. Las respuestas a la grasa que hay en el rostro puede venir de muchos lugares, no solo del hígado, aunque sea el filtro de grasas. No solo puede venir de ahí, hay cargas genéticas también. Entonces, la señora en el video, la muchacha en el video le dice, la vitamina A es maravillosa, ¿cierto? La vitamina A es maravillosa para eso. Y ustedes dicen, es vitamina, ¿qué daño puede causar una vitamina? No escucho. Profe, se le fue la voz. Y la imagen. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Sí, profe. Sí, profe, sí te escuchamos. Entonces, les decía que habían malas prácticas desde la salud física y desde la salud mental, ¿cierto? Y entre muchas de ellas ese consumo de productos medicinales vendidos como sanos, ¿cierto?
en esa vida cotidiana. Entonces la gente coge y dice, ay, que para eso la vitamina A, que es muy buena porque te limpia ay, es vitamina, pues qué daño va a hacer una vitamina, pues en exceso va a hacer daño y más si ni siquiera hay unos exámenes médicos previos que te digan a ti que la puedes consumir, que quizás sea el exceso también de la vitamina A la que te tenga así, o cualquier otro tipo de cosas. Ejemplo, hace como 15 días me contó alguien una historia acerca de que había un muchacho, aparte yo no sé cómo le da económicamente eso, había un muchacho que en vez de agua tomaba electrolyte. Si saben qué es, ¿cierto? A diario, o sea, él se toma 2 o 3 tarros de esos diariamente. Que porque es muy bueno, que porque lo refresca mucho, que porque, sí, pues tiene otros procesos ahí. Así, de la nada tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud física. El problema es que nuestro cuerpo produce electrolitos cuando se desbalancean, como por ejemplo una resaca, ¿cierto? Con el consumo de ciertas sustancias, que las azúcares y las sales empiezan a desequilibrarse, pues el médico le dice a usted, lo que pasa es que como ya habituamos a que ya no lo diga el médico, sino que usted va a una farmacia y le toma un suerito oral, pero es el médico quien debería de decirlo, porque es que cuando tenemos una borrachera y tenemos una resaca y tenemos un guayabo, lo que tenemos es un problema de salud, es una intoxicación por sustancias psicoactivas. Entonces, habituarnos básicamente a tomar el electrolyte. ¿Por qué? Porque es muy bueno, es súper refrescante y pues es muy chévere uno poder mantener su cuerpo con electrolitos. Va a haber un momento en el que ese organismo colapse. Y así sucesivamente tomamos ciertas decisiones. Hace como 7 años más o menos fue muy famoso un medicamento también para limpiar el hígado y el intestino, que comercialmente se conoce como el Isofase. La gente iba al médico a que le ordenaran el Isofase para hacer una limpieza, porque las personas que tenían acné severo, pues es un medicamento realmente muy efectivo, pero bajo fórmula médica, porque te hace una limpieza completa para las personas que tienen ese acné severo, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí es que en la caja de presentación de ese producto, dice claramente, absténgase de suministrarse este medicamento si se encuentra en estado de gestación o absténgase de quedar en estado de gestación si durante los últimos 5 años se suministró ese medicamento. ¿Por qué? Y lo dice la cajita claramente, porque puedes tener o ese bebé puede desarrollar malformaciones congénitas. Imagínense. Y dice 5 años mínimo para que esa sustancia salga de su cuerpo. Porque es que no sabemos cuánto tiempo pasa ese proceso químico dentro de nuestro cuerpo. Profe, ¿y cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Porque para eso existe la medicina, precisamente. No ser ni tan folclóricos ni tan deportivos. Por eso es que yo muchísimas veces en clase les he dicho, a mí me encantan realmente la pedagogía, por ejemplo, infantil y el trabajo con adolescentes me parece muy maravilloso porque esa capacidad que tiene uno de poder metodológicamente dar información a los que vienen, ¿cierto? Yo creo que es muy gratificante uno saber Se qué congela hago, qué hago. mucho, profe. ¿Cómo? Primero,
Profe, se Profe, se te fue. silenció. Profe, silenció el micrófono. Pero es que alguien me dijo algo y no le entendí. Alguien dijo algo y no le entendí. Profe, fui yo, sí que no le estaba, Melissa, no le estaba escuchando, se congelaba. Ah, pero ese es un problema de tu conexión. Porque a todos los veo yo bien dentro del chat. Entonces, ¿qué les estaba? Ya se me fue en la interrupción. Entonces, este tema de la pedagogía es muy interesante por esa razón, porque te implica ponerte unos retos de que hay miles de millones de niños y jóvenes en el mundo, pero tú tienes 10 en una aula de clase, ¿cierto? Brindarles toda esa información a ellos, para mí, es muy valioso, ¿cierto? Es muy valioso. Dile a... Profe, se le No apaga se el le micrófono. escucha, profe. Se le está apagando el micrófono. Entonces, a ver, este proceso es muy importante porque es que nosotros, chicos, y yo vuelvo y les digo, yo lo vivo a diario porque tengo estudiantes, niños y jóvenes, y muchas veces se los he dicho, es cómo tomamos tan deportivamente y tan folclóricamente un embarazo. Profe, otra vez el micrófono. Esperen un momento que son señitas de esperar. Entonces, realmente las cosas no se pueden tomar como tan folclóricas. Yo se los he dicho de manera muy escueta en muchas clases, ¿cierto? De que un niño no es un deporte. Porque la gente por ahí dice en la sabiduría popular colombiana, ay, cada niño viene con su pan debajo del brazo. Dejemos de ser irresponsables. Dejemos de ser irresponsables. Dejemos de naturalizar o de romantizar el embarazo adolescente, por ejemplo. O cualquier tipo de embarazo, incluso en la adultez. No tengo la suficiente capacidad financiera, no tengo una relación estable de pareja. Ya, en esta semana me decían en clase, es un accidente, no es un accidente. Profe, y entonces cuando yo estoy planificando, dejo de planificar, por ejemplo, para cambiar de método y en ese preciso momento quedo en embarazo. Pues ahí está la respuesta. No es un accidente, es tu responsabilidad. Y como mujeres incluso dentro del discurso del feminismo, que es una forma de hacer resistencia al dispositivo de poder patriarcal que nos ha atravesado a todos, porque las mujeres han sido las más vulnerables, pero también hay hombres que hemos estado ahí de por medio, teniendo que mantener una bandera o solventar una bandera que no nos conduele, no nos compete. Y entonces nos encontramos con personas que desde su desconocimiento, claro, porque cada persona vive desde lo que le ofrece su ambiente o su interacción social, ¿cierto? Las personas dirán, es que no tengo los recursos, es que para mí es muy difícil comprar una post-day, eso le toca a él, ¿cómo así? ¿Es que acaso los hombres y las mujeres somos inodoros de otras personas o qué? La sexualidad banalizada e incluso utilizada por instituciones como la religión, básicamente para la reproducción y yo no sé qué otro tipo de cosas, ¿cierto? Porque hay movimientos protestantes que le dicen a la gente que no se puede usar métodos anticonceptivos porque es básicamente un pecado.
¿sí? ¿Qué es eso, chicos? Y por eso les digo, este es el espacio que siempre me permite a mí desde la pedagogía hablarles de lo que no hablamos en otros espacios y que se nos olvida hablar y que no se puede dejar de hablar, y menos nosotros que estamos con una profesión que tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿cierto? Eh, Cómo impulsar unas prácticas saludables, y no solo saludables desde lo físico, porque ya sabemos además que la sexualidad entendida de otras formas genera también problemas de salud pública gigantes y enfermedades ETS e ITS demasiado costosas para el Estado, incluso son muy costosas. Por eso es que es tan rentable incluso, ¿no? Para muchas instituciones en relación a la salud, eso es sumamente rentable. Por eso incluso es muy teso hablar de que hoy hayan tantos desarrollos científicos, pero en torno a ciertas enfermedades no las hayan supuestamente, pero sí hay un montón de curas, pero realmente no. El tratamiento, incluso más allá de esperar que sea físico, es un tratamiento que tiene que pasar por el pensamiento crítico. Y por eso los quise escuchar a ustedes a través de esa pregunta tan, al parecer, tan simple, que influye factores externos e internos en un niño antes de nacer. Y escuché todas sus versiones, ¿cierto? No fueron mis palabras, fueron las de ustedes. Cómo hay un montón de factores, y ahí es donde vamos a pensar, ¿cierto? Es que es una responsabilidad bastante grande a nivel social y financiero, lo cual me implica a mí, escuchen muy bien esto, como padre o como madre, ponerme la 10. Ay, profe, es que yo no tuve las oportunidades, pero ya estás ahí. Y te tienes que preparar porque así lo decidiste. Así lo decidiste. Y por eso les estaba hablando de aprender también o implicarnos en este ejercicio de la escucha, de la disposición, para desprendernos de esos discursos sociales que están ahí como tan encarnados, de que es que él es el que tiene que ponerse el condón, no lo tiene, me paro de ahí, me voy. Pero, ay, me pierdo la oportunidad quizás de estar con un gran hombre que ni siquiera trae un condón para ponérselo con usted, eso es un gran hombre. Y luego, como sociedad, nos quejamos de cosas que pasan en la habitualidad del contexto. Profe, Ay, es a que la decir la gente... educación también, porque por lo menos Estamos mi hablando, abuelo me decía, precisamente ajá, de eso, de la educación, y de que es sí, porque nuestra mi tarea abuelo me educar. decía, es que tienes como quien dice, que yo tenía que aguantarme o obedecer a, a mi pareja, porque pues al inicio para nadie es un secreto que las relaciones son difíciles, porque nos estamos conociendo y todo esto, pero yo siempre he tenido mi carácter y mi abuelo me decía, nena, pero no seas así, es que porque mi abuelo tenía un sistema de ser machista. Y yo le decía, no, abuelo, pero que es que si él me va a tratar de tal manera, yo no lo voy a permitir. Porque yo no, porque simplemente yo no dependo de él, o las mujeres o los hombres no dependemos, digamos, ni emocional ni económica, porque somos muy capaces de hacerlo. Y somos muy capaces de, digamos, vivir no solos, porque necesitamos también una sociedad, pero digamos, de solventarnos.
Claro, precisamente es eso. Por eso les decía, es que educación tiene que ver con pensamiento crítico. O sea, si bien tú fuiste educada de cierta manera por tu abuelo, al final la responsable de que eso se siga replicando o no es tuya, no de tu abuelo. Hablar de esto es muy fácil, pero realmente ponerlo en contexto es una cosa completamente compleja, porque implica lo que les digo, creo que se los mencioné en la clase del día de ayer. La gente incluso desde su cotidianidad habla de habilidades blandas, y las habilidades blandas son las menos blandas de todas las habilidades, porque implican necesariamente implican desconfigurarnos, pensar, que es lo más complejo, sobre todo en un sistema actual como el nuestro, donde el pensamiento es como si fuese un premio, ¿no? Donde pensar es un reto, donde leer se ha vuelto complejo y no es solo la lectura literaria, sino leer el contexto. Y para leer el contexto hay que saber de historia siempre, y creo que en todas las clases que yo tengo con ustedes siempre vamos a eso, a la historia, a la herencia, a la genética, a las cargas que tienen influencias sociológicas. ¿Eso qué significa? Que los contextos cambian. Eso es sociología. Antropológicas, claro, es que los cuerpos también cambian biológicamente. ¿Por qué? Porque la conducta se adapta a esos cambios ambientales y socioculturales. Mis abuelos tienen una forma de pensar, evidentemente, que yace a su contexto, que yace a sus necesidades, que yace a lo que se relaciona con esas vivencias particulares que se tenían en aquellas épocas, sobre todo también ligadas al pensamiento crítico. Recuerden que las mujeres que hoy están aquí en clase, es una desgracia realmente pensar que hace algunos años dizque no podían estar aquí conviviendo con nosotros. Es decir, que hoy podríamos decir que cada uno de los que estamos aquí, incluso yo, que tengo este color, soy un privilegiado de esos cambios sociales e históricos. Sí, por fortuna las cosas cambiaron, pero qué rico que sigamos dispuestos al cambio. Y estar dispuestos al cambio como psicólogos implica, primero, lo que les he dicho, no desgastarnos ni desgarrarnos las vestiduras pensando en cómo vamos a cambiar el mundo. No, cambia tu mundo, cambia tu perspectiva. Desvincúlate de todas esas cosas que muchas veces no nos dejan pensar de manera coherente, de manera situada en mi contexto, para que también a través de eso podamos generar réplicas en nuestras poblaciones. Porque es muy crítico tener a una persona, por ejemplo, hablando de psicología del desarrollo, yo en algún momento tuve un caso de una madre gestante, que era madre gestante producto de una violación. Claro, me llamaron a mí para hacer todo ese proceso psicosocial de acompañamiento, incluso llegué a preguntarle, ¿tú en serio quieres tener ese bebé? Estás en toda la decisión, toda la libertad, toda la capacidad de elección de hacerlo. Pero todos sus miedos alrededor de todos los discursos que la acompañaban, evidentemente la hicieron seguir en ese proceso de gestación. Y entonces ahí pensemos desde la salud pública, por ejemplo, que ya no es una madre gestante producto de una violencia, sino que también hay un bebé. Hay un bebé producto de esa violencia, con unas cargas que tú genéticamente ni siquiera conoces. Entendamos eso desde la psicología del desarrollo y todo lo que hemos visto en todas las asignaturas. Mira lo que puede pasar y cuántas veces nosotros desde aquí, desde la boca, desde la lengua, decimos, no, es que
Dios dice otra cosa. Desde sus idiosincrasias, con todo el respeto, muchachos, seamos responsables, porque es que yo no tengo la responsabilidad con ese niño. Yo no tengo la responsabilidad de asumir financieramente y económicamente a ese niño y a esa familia. Tan fácil opinar desde afuera, ¿no? Tan fácil opinar desde un discurso. Tan fácil se nos hace así, porque claro, la lengua es eso, ¿no? La capacidad de promulgar palabras a veces hasta sin sentido. Cuando hay un contexto social que nos hace un llamado gigante a nosotros desde nuestras profesiones. Entonces, la psicología del desarrollo hoy incluso nos tiene que impulsar a pensar en esto. Y no desde esa visión catastrófica, no, por el contrario, pudiendo ser mediadores de nuestros contextos, de nuestra realidad, pero a través también del conocimiento. El conocimiento tiene que servir es para eso, para ayudarnos a generar balances y no divisiones. Entonces, creo que hay que enfatizarnos en eso. Incluso Papalia lo llama los teratógenos, agentes de riesgo, que en estos casos son agentes de riesgos de algún modo más genéticos, ¿cierto? Pero que son agentes ambientales como cualquiera, generan efectos en ese bebé en formación, ¿cierto? En ese proceso de gestación. Yo creo que por hoy podemos dejar aquí. Tengo en este preciso momento ya otra clase. Quedan unas consultas pendientes, quedan unos temas de esto pendiente y por favor me esperan, chicos, porque con lo de los links, cuando termine la clase se los comparto por una razón. Yo acabo de fijarme en la plataforma y pasa algo, y ya les pregunté incluso a mis compañeros docentes. Yo no sé qué cambios de pronto hizo Virtuo, pero me bajaron mucha información de ahí. Documentos, links y cosas que yo ya había subido. En algunas clases están, en otras no. En Virtuo 1 están, pero en el 2 no. Entonces, eso me toca volverlo a hacer así con ojo de lupa, una por una las clases, volver a subir todo, porque esta gente cambia, como hace cambios como para mejorar la plataforma, porque no creo que lo hagan adrede, sino que ustedes saben que cuando hay una plataforma en desarrollo, pues ellos buscan cómo hacer que las cosas funcionen de mejor manera, pero en esas cosas también se pierden otras cosas. Entonces, hay que estar preparado para eso, para ese tipo de contingencias que suceden. Profe, qué pena, yo qué pena usar. Lo que pasa es que yo tengo una fundación que se llama Ángel Soñador. Yo rescato niños de las calles y que han sido violados y maltratados. Bueno, eso tiene pues un proceso, pero como lo veo tan comprometido con el tema de educación y formación, me gustaría algún día invitarlo a que nos acompañe. Y también le hago una invitación a los compañeros. Y también estoy trabajando con los niños del Bronx. Incluso ahorita el lunes voy para allá a hacer un tema de chocolate. Cada mes rescatamos ahí niños, niñas de la calle del Bronx. Entonces los invito. Y también pertenezco a la Mesa de Salud Mental en Antioquia, que también es un trabajo bonito que hacemos. Ahí les dejo eso en la ¿Tú tienes mesa. mi electrónico? Escríbeme por ahí. Entrando a todo, porque yo venía del tema de que me lancé al Senado y todo, entonces, pero si me regalas un número por tu correo, yo, claro que sí.
Ahí te la puse, ahí te puse el correo, sí, con todo el cariño de una, y gracias por esa gestión social que realizas. Muchísimas Un abrazo. gracias. Chao, chicos, un abrazo, los tengo que dejar. Gracias, profe. Chao, profe. Buen día para todos. Gracias, profe. Chao, chicos, que estén bien. Dios los bendiga.